Bueno, uno de los temas que ha sacudido el fútbol colombiano en los últimos días, Sí. pero que arrastra un problema sistémico. Me encanta esa palabra porque uno queda como muy intelectual. Sí, Sí, bastante. entonces, pero que arrastra un problema de ya muchos años, eh, tanto dirigencial como financiero, estructural de la empresa como tal, que tal vez fue la empresa que en su momento primero se organizó en Colombia como un club deportivo verdadero. Es el único equipo que tiene estadio propio en Colombia, Así es. que es el Deportivo Cali. Y los últimos años ha pasado pues digamos, unas situaciones gravísimas, tanto así que el año pasado estuvo muy cerca o digamos, estuvo muy cerca Estuvo bailando con el descenso hasta que con el cambió de descenso. pareja al final. Sí, sí, señor. Cambió la Hasta canción que y llegó Gamedo. Y entonces, pero yo le traigo un experto hoy para que nos hable del proceso que está viviendo el Cali. Le presento al doctor Harold Cárdenas, especialista en Derecho Deportivo. vea usted. Es un hombre que sabe del tema y que nos va a hablar precisamente de la reestructuración del Deportivo Cali, por demás un histórico del fútbol colombiano. Harold, cuéntenoslo todo. Oiga, Sergio, muchas gracias ahí a don Santiago. ¿Cómo así que Ricardo Jorge? No, por favor, un poco de moderación No, ahí. es Oiga, como Sergio, mire, sí, es como mandar cuéntenos, cuando Santi. uno mandaba en los jueguitos de fútbol a la gente allá a Mozambique a fichar jugadores para su equipo, más o menos por ahí va la cosa. Ok. Oiga, no, muchachos, bueno, digamos que curiosamente, Sergio, se dio el hecho de esta visita a Cali por una circunstancia netamente de orden laboral, pero alternamente, hace 15 días sonó precisamente mucho en el mundo del fútbol colombiano esta noticia de la posible llegada de unos inversionistas de origen guatemalteco al Deportivo Cali. Esa es una versión que hacía mucho tiempo venía sonando y que finalmente se materializa la semana pasada en la Asamblea de Accionistas, pues la Asamblea de Socios mejor, que aquí vamos a tener que ser muy claros en los términos, porque recordemos básicamente que el Deportivo Cali es el único equipo de fútbol que aún conserva dentro de ese modelo de asociación, entenderse de esa forma, una asociación en donde participan muchos socios que toman una serie de determinaciones en donde aún se utiliza el modelo de elección, es decir, una elección de planchas que se lanzan y de ahí se toma el rol de la Junta Directiva del Deportivo Cali. Digamos, Sergio, que es bueno darle el contexto a las personas que nos están oyendo en estos momentos o que lo harán de manera diferida, que ese modelo, digamos, durante mucho tiempo fue una situación de orden normal en nuestro país. Recordemos que antes los equipos tenían precisamente a partir de su naturaleza jurídica la generalidad de ser por lo general sociedades sin ánimo de lucro, por eso conocíamos las corporaciones de fútbol, en realidad que eran en su gran mayoría como se identificaban a los clubes, y por eso tenemos, digamos, dentro de ese esquema ya extinto en su mayoría, un único sobreviviente que es el Deportivo Cali. Pero aquí volvemos al ejercicio que hemos planteado en muchas ocasiones, Sergio. El contexto de la crisis y el marco legal, es decir, este Deportivo Cali no podía pretender seguir desde lo jurídico, seguir utilizando esta figura frente a una industria que cada día crece más, que se ha privatizado cada vez más, es decir, si bien el deporte y el fútbol, como siempre nos lo recalcan y nos lo reiteran, es de carácter privado, esto cada vez se ha evidenciado aún más y obviamente en ese sentido el Deportivo Cali no iba a poder llegar a mantenerse como finalmente no resultó. Esa crisis de tipo dirigencial, es decir, la falta de maniobra para dirigir un equipo porque se requiere la participación y la decisión de muchas personas, estaba generando que además empezara a afectar no solo lo administrativo, sino lo financiero. Digamos que el marco asociativo, como ya lo señalaba, ese modelo asociativo, para mí empezó a fracasar frente a las exigencias del fútbol moderno. Hay que hablar, Sergio, evidentemente entonces, que a partir de esa situación y los resultados deportivos que de 3 años para acá han sido absolutamente nefastos, que generó por primera vez una posibilidad seria de pensar en el Deportivo Cali en la B,
hizo que sus dirigentes tomaran decisiones. Ahora, aquí podríamos quedarnos hablando tiempo, horas e infinidad sobre no solamente la crisis dirigencial, sino también sobre muchas cosas que pasan alrededor y en la interna, si se permite el término, de la dirigencia del Deportivo Cali, que tiene unas implicaciones además ya casi de orden penal. Pues bien, Sergio, hay que darle precisión a las personas. Dos normas claves acá. La ley 550 de 2099, que básicamente pues tiene como propósito la reorganización del equipo y por supuesto una actualización que se hizo, o una reforma mejor, con la ley 1445 de 2011. Es importante determinar que vamos a tener una participación de la Superintendencia de Sociedades como autoridad de control, por supuesto, y que aquí va a ser clave, Sergio, el proceso concursal y los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que se pudo determinar es que el Deportivo Cali tenía unas deudas, unos pasivos alrededor de 114.000 millones de pesos, Sergio y Santi, lo que hacía pues prácticamente inviable a la institución desde el punto de vista financiero. Por eso la necesidad de conseguir un tercero, un inversor. Pero en el modelo que tiene actualmente o que tenía el Deportivo Cali, este modelo asociativo, era muy complicado que se pudiera hacer desde lo jurídico. Por eso la reunión del miércoles pasado, martes pasado, tuvo tanta relevancia. Primero, porque se aprueba la posibilidad de cambiar el Deportivo Cali, digamos, en su esquema societario, pasar a ser una sociedad anónima y por ende permite que inversores terceros puedan hacer una inyección de capital y que ahora bajo ese modelo societario pues se pueda generar, digamos, todas las características propias de una sociedad anónima. El grupo guatemalteco, y digamos que ahí pues ya eso obedece más a información de prensa, es en efecto mirar si en efecto lo que prometieron inyectar de capital, que va a ser alrededor de 50.000, 60.000 millones de pesos de primerazo, para sobre todo zanjar lo que es acreencias laborales, que es una situación bastante complicada, junto con la carga tributaria que en estos momentos adeuda el Deportivo Cali, sea como el inicio de la recuperación del Cali desde lo administrativo y desde lo financiero. Y seguramente, pues eso va a tener una incidencia en todo lo deportivo. Claro, aquí también tendrá que ver y tendremos que ver y analizar poco a poco, debido a cómo se vaya dando el proceso, el rol de la DIMAYOR y de la Federación Colombiana de Fútbol para, digamos, estar acompasado de la norma estatutaria que tienen allá. Entonces, Sergio, y para finalizar en esta brevísima explicación y ya darles a ustedes pues la palabra, también tener claro el artículo 18 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores, porque todo esto va a empezar a jugar en cuanto a la FIFA. ¿Qué puede pasar, Sergio? Yo cierro con esto. Oportunidades para el Cali con este proceso, evidentemente va a sanear las finanzas y va a profesionalizar la gestión deportiva, administrativa, financiera de la institución. El caso, Sergio, es ojalá los inversionistas sean, en un modo coloquial, serios, porque en caso de no resultar, pues finalmente esta inyección de capital, pues seguramente se generaría un grave problema para las finanzas del Deportivo Cali, que no solo afectaría al Cali como proyecto deportivo, sino casi como figura y casi como la existencia misma del club. Así que estamos esperando a la expectativa, pues que todo esto que se anunció hace muy poco, este proceso de reestructuración, pues tenga un buen final, primero por lo que usted señala, es un equipo histórico, es un equipo clave para nuestro fútbol colombiano y su hinchada ha sufrido y sí que ha sufrido con la gestión del Deportivo de Cali en los últimos años. También que veo como positivo, Sergio, pues que de una u otra manera también el modelo asociativo, digamos, desafortunadamente tendrá que dar un paso al costado, pero de pronto garantizará bajo la concepción del fútbol moderno. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, el pasar a una sociedad anónima, pero bajo esta concepción actual, sí digamos que este modelo asociativo definitivamente está un poco retrasado frente a lo que es hoy día el fútbol. Eso queríamos mencionar hoy, Sergio. Claro, y aquí podremos tener análisis. Seguramente Santiago nos va a hablar cómo ha sido la repercusión de ese mal balance, de esa mala gestión, de esa mala dirección administrativa financiera en lo deportivo. Un Deportivo Cali que, recordemos, ha quemado directores técnicos a más no poder: Leonel Álvarez, Rafael Dudamel, Hernán Torres. Es decir, el Deportivo Cali terminaba siendo un problema más que una solución para el director técnico que quería llegar a la institución. Al parecer, Alberto Gamero, que aceptó el reto,
está desde lo deportivo intentando hacer lo mejor posible, y con la noticia de la reestructuración y posible llegada de inversionistas guatemaltecos al equipo azucarero, pues tendremos un mejor presente para la institución verde y blanca. Cierro ahí, don Sergio, y los escucho a ustedes juiciosamente. Bueno, Harold, lo primero, luego de esta explicación que usted nos da, señalar que el año pasado y desde hace 2 años hubo muchos acercamientos con presuntos inversores, ¿no? Y entonces, obviamente los socios, primero 2 cosas, los socios estaban muy reticentes respecto al tema precisamente de inversores extranjeros, porque es que llegaron 2, los acercaron y de la noche a la mañana desaparecieron, porque parecía que eran personas que no tenían absolutamente nada que ver con el entorno del fútbol, que no sabían nada, y mejor dicho, que eran ahí sí embajadores de la India, término coloquial en Colombia, gran película, pero que efectivamente no tenían nada. Adicional a eso, el tema del estadio, Harold. Recordemos que sobre el estadio, pues, hasta donde teníamos entendido en algún momento, pesaba una medida cautelar de embargo respecto del tema. Entonces, cada vez obviamente que se hace más complicado el tema del Deportivo Cali desde el punto de vista empresarial, con unos inversores, o sea, la verdad, uno espera que el inversor que viene de Guatemala, pues en serio sea un inversor serio y tenga los recursos necesarios para eso. Ahora, la crisis del Cali se da también por ese preciso modelo asociativo, Harold, porque es que uno se asociaba y creía que no tenía nada, no tenía que dar, y en algún punto se hizo insostenible la autogestión, digamos, económica del equipo, y teniendo la cantidad de socios, no hubo una capitalización por parte de los socios. Entonces obviamente que la deuda fue creciendo. A partir de pandemia se quitó del Código de Comercio la causal, por ejemplo, de llevar tantos años de pérdidas, X número de años en pérdidas para que las sociedades entraran en causal de disolución y liquidación. Y eso fue finalmente un salvavidas que en este caso le tiraron al Cali. Pues al Cali y a muchas empresas en Colombia en realidad, pero el problema de eso es que fíjese lo que por otros lados ha generado también ese tipo de cosas, empresas que no tienen sostenibilidad y que pues no están en capacidad de competir en el mercado hoy por hoy, y un mercado tan agresivo como puede llegar a ser el fútbol. Santi, desde el punto de vista deportivo, ¿cómo ve el tema del Cali? A ver, yo creo que otra cosa a tener en cuenta, quizás desde una perspectiva y situación distinta, pero yo creo que parte de lo que dice Harold también podemos ligarlo al antecedente en cuanto a inversión, no en cuanto a situación, que fue lo del América, por ejemplo, con todo el tema de Quintero, con todo el tema de Vergara, que no fue serio, y pues terminó en lo que fue el desmantelamiento, podemos decir, del equipo de la América de Cali. Entonces yo creo que eso también es importante aquí para completar un poco lo que menciona Harold de la empresa o de los inversores, desde Julián Capera, que es uno de los periodistas insignia en este momento de ESPN, brindó información de los inversionistas, que en este caso son IDC Network, donde pues la Asamblea del Deportivo Cali aprobó con 86.6% de los votos la aceptación de la oferta de esta corporación como vinculante adquisitor del 85% de las acciones del club. Y con esto el Deportivo Cali, como ya hemos mencionado, pasa a ser sociedad anónima y recibirá una inyección económica de $10 millones este año, más $10 millones en los próximos 5 años, que es un poco el procedimiento. Ahora, fíjese que acá, Harold, hay una dificultad. Si usted compara $10 millones, son 40.000 millones. Pues sí, por ahí va. Mal contado. Mal contado. 10 millones más son 80.000, pero es que el Cali tiene deudas por 104.000. Es decir, aquí, y para los abogados, aquí va a haber unos acreedores quirografarios
que no van a ver su plata. Ya esa palabra fue demasiado para mí. Lo que sí puedo completar ahí es que la otra información que se da junto con las inyecciones económicas, que seguramente servirán deportivamente, porque eso es otra cosa, y es que el Cali también, a partir de ese título que consiguió con Dudamel, no ha podido tener un plantel lo suficientemente competitivo como para lidiar con los problemas o con el tema de resultados. Y es que no solo con las inyecciones, sino que además el accionista asume completamente las deudas de la institución. Entonces, eso es un tema porque donde, lo que dice Harold, donde no sea un accionista serio, donde esas inyecciones y ese, llamémoslo, donde no se presente ese ponerle el pecho a las balas, el Cali automáticamente queda pues expuesto. Uno quisiera tener la oportunidad de hacer el estudio, digamos, de cómo está conformado el negocio, porque pues asumir casi 30 millones de dólares, mucha plata, mucho dinero. Teniendo en consideración que primero tienen que pagar salarios, Harold, usted lo sabe, luego de pagar salarios tienen que pagar deudas tributarias y de ahí empezar a pagarle a proveedores, ¿sí? El tema del embargo del estadio, no, o sea, ¿cuánto puede valer a hoy el estadio del Cali? Y si eso entra dentro del negocio, porque eso lo tenía creo que una fiduciaria, etcétera, etcétera. Los palcos no están vendidos todos. Es decir, creo que el desorden administrativo es complicado, Harold. Sergio, mire, ayer tuve la posibilidad de hablar con un gran hincha del Deportivo Cali precisamente, y me contó en parte la historia del estadio y, digamos, el antecedente histórico. Además que hay una historia curiosísima, y lo dejo aquí como un dato. Me decía, oiga, mire, ese estadio lo construye realmente el señor Humberto Arias, y dice, pero en el fondo fue la expropiación, que ahí quedaba, me decía él, un cementerio indígena, y eso también tiene toda una serie de historias alrededor de ellos muy, muy místicas, pero la conclusión era la misma. Sergio me decía, el Deportivo Cali no es dueño del estadio. Esa es una mentira que han querido dar y brindar para que las personas piensen que el Deportivo Cali tiene estadio, pero realmente en ese momento el estadio tiene una situación de orden jurídico, unas personas que construyeron y que finalmente el club nunca pudo ponerse al día en la construcción del estadio para, digamos, saldar las obligaciones propias por la construcción. Estoy de acuerdo con usted en una situación, Sergio. Lo primero, digamos que si bien no se va a cubrir en principio por las cifras que indica Santiago, la deuda alrededor de los 114.000 millones de pesos, que es un estimado, no han dado una cifra formal, pero las estimaciones dicen que en este momento el pasivo es de 114.000 millones de pesos. Lo cierto es que primero tendrán que cumplir con los acreedores conforme al orden establecido en la ley. Por eso yo señalaba, y usted también lo menciona, el tema de índole laboral, el tema de índole tributario, y ya después, como usted también lo refiere, que yo estoy muy de acuerdo, desafortunadamente esos acreedores, y particularmente los quirografarios, que al final terminan siendo los que se tienen que asumir prácticamente realmente esta situación de orden financiero del Deportivo Cali. Es que uno espera al final pues que el Cali sea responsable también del cumplimiento de la mayoría o la totalidad de sus obligaciones, aunque el panorama nos diga en principio que va a ser muy complicado que se cumpla eso, Sergio. Y en efecto, como lo dice Santiago, y redondeo yo con eso mi idea, y siempre lo hemos mencionado, Sergio, cuando las cosas no están bien desde la cabeza, desde la dirigencia, lo deportivo jamás va a poder tener un resultado positivo. Y eso se empezó a ver desde que Rafael Dudamel, digamos, la crisis del Cali viene cuando Rafael Dudamel, después de haber sido campeón con el Deportivo Cali, empieza a generar esa crisis deportiva. Muchos periodistas nos quisieron vender la idea que la crisis del Cali era netamente deportiva y era culpa de Dudamel. Y pues seguramente tendrá un cuestionamiento desde lo deportivo, desde lo táctico, pero lo que nunca nos querían contar a fondo era realmente la crisis administrativa y financiera que ya estaba empezando también a afectar lo deportivo en el Deportivo Cali, Sergio. El tema, digamos, deportivo pasa precisamente por ese desorden tan tenaz que hay en lo administrativo, Harold. Y digamos que dejémonos de eufemismos, pero es bien cierto que el campeonato del Deportivo Cali es una anomalía dentro de lo que estaba sucediendo administrativamente, Harold, ¿sí? Esa es la realidad y puede sonar feo, pero pues esa es la realidad. Y todos estos temas deportivos, fíjese, Harold, lo que sucedió este semestre, que
al profesor Gamero, solo lo confirman casi un mes después de haber sido anunciado porque no había con qué plata pagarle a Gamero. No, primero eso. Y segundo, que una de las condiciones que pone Gamero y se supo desde la información que se divulgó era, ok, yo llego, pero se tiene que cumplir con los pagos a la nómina. Y llegó Gamero y 2 semanas después salió un comunicado o salieron las noticias de Gamero inconforme porque no se le ha pagado a la nómina del Deportivo Cali. Entonces eso ya también se vuelve un círculo vicioso, pues que también deja muy mal parado a la institución, que en este momento tampoco, o sea, en temas de resultados, si bien es un panorama muchísimo mejor que estar en los últimos puestos, pues en este momento tampoco ni siquiera está dentro de los 8 y está de 11 en este momento con 10 puntos y con un nivel pues sumamente intermitente. Oiga, aquí me escribe Harold, un gran abogado, Sí. el doctor Nicolás Meneses, egresado de la Universidad Libre. Y ella me dice, ser sociedad anónima ahorita es una solución para el Cali, pero el que haya repartición Ajá. de utilidades parece que ha afectado a la América y a Millonarios en los que no se ve la inversión, pero en cambio un Once Sí. Caldas en el que sí se ve la reinversión. ¿Se acuerda cuando compraban vacas? Aún no ha nacido la SA. Cuando eso pase podremos ver quiénes serán los accionistas. Y ahí Ajá. es un tema supremamente interesante porque quienes eran los propietarios del equipo, es decir, los asociados, que no eran socios, sino eran asociados, no tenían el ánimo de lucro porque era una corporación, por llamarlo de alguna manera, una sociedad sin ánimo de lucro. Ahorita van a ver casi que diluido su capital o su participación dentro del Club. Dentro del club. Es decir, y espero, no sé si el doctor Nicolás, que es experto en estos temas, que trabaja en la Cámara de Comercio de Bogotá, un saludo para la Cámara de Comercio de Bogotá, aquí los estamos esperando para que pauten. Ojalá que pauten para el partido con Colombia. Obviamente. Pero entonces sí, Harold, los socios de toda la vida van a ver diluida su inversión, ¿no? Sí, señor. Sí, y pasa, Sergio, más o menos el ejercicio que hablábamos la semana pasada precisamente, que usted también nos hacía la claridad frente al tema de Millonarios, que en realidad es la sociedad azul y blanco. Eh, Mire, este tema del debate de cuál es la mejor figura desde el punto de vista societario para hoy día manejar los clubes deportivos, los clubes de fútbol, los grandes equipos, es un tema bien interesante que además trae muchos retos, Sergio, insisto, por el fútbol de hoy día, es decir, el modelo de fútbol de hoy día, pues no es evidentemente el de hace 30, 40 años en donde seguramente era válido esto. Pero si usted va a Chile, por ejemplo, hoy día que se maneja y se conserva el modelo del fútbol asociativo, están a nada de empezar con las famosas sociedades, bueno, mentiras, corrijo. En Chile tenían ese modelo, entraron a las sociedades anónimas y para ellos eso fue lo peor. Y una de las grandes discusiones que se está dando hoy día en el fútbol chileno es precisamente, y a lo que ellos culpan como la crisis actual del fútbol chileno, es precisamente este tema de las sociedades anónimas, porque lo que señalan es que finalmente lo que se busca es el interés de un particular que invierte, recoge el dinero del equipo, se lo lleva, no estamos hablando de millonarios, ni mucho menos, estamos hablando de equipos chilenos, jamás hablaríamos de eso. No, o uno que terminó siendo el dueño de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente, entonces, claro, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es digamos, en estos momentos estamos en esa ambivalencia de saber, o es bueno el modelo societario del Cali como corporación, entidad sin ánimo de lucro, pues vemos que hoy no lo es, porque esa es la crisis. Ahora también tiene que ver mucho con los manejos dirigenciales. Ahí hay un escándalo con el señor Arias, hijo del fallecido y otrora patriarca Humberto Arias. Hoy Humberto Arias Jr., digamos, tiene muchos y serios cuestionamientos al interior del Deportivo Cali. Eso que señala Santiago es cierto. Por ejemplo, sale lo de Tito Gamero, pero también además sale un jugador de fútbol a decir que era mentira, que les habían pagado, que era falso, y puso una queja formal. El problema es que este jugador de fútbol era hijo de un socio que era, digamos, la oposición a Humberto Arias, y también eso habla de los manejos al interior de los equipos de fútbol. Pero Sergio, hoy queríamos empezar como abordando en principio
este proceso del Deportivo Cali, de su reestructuración, de todo lo que va a venir, y por supuesto que vamos a seguir al pie de la letra en Fútbol al Derecho, porque hasta ahora estamos iniciando este proceso. Y Sergio, eso es lo otro, se van a encontrar en el camino seguramente con muchas trabas, con mucha burocracia, con mucho trámite, y en estos momentos, en medio de todo, se necesita un proceso rápido para que el Cali pueda saldar sus obligaciones. Harold, pues yo creo que el tema del Cali entonces lo dejamos aquí, porque eso va a tener mucha repercusión de aquí en adelante. Hoy no tenemos el algo más porque nos pasamos de hablar de tantas cosas que hay que hablar. El tiempo a veces no nos alcanza. Vamos a hacer en algún momento una maratón de Fútbol al Derecho, contando chistes también, Una lástima como porque, José Ordóñez. Una lástima porque ese algo más iba a ser toda la historia de Santa Fe. Sí, no, Monaguillo, pero bueno. no, es que lo interesante es que esté Harold, La porque historia de Monaguillo. no, porque vamos, lo interesante es que esté mi corresponsal en Cali, porque entonces vamos, hoy no hay el algo más, Gonzalo. entonces agradecerles a todos su compañía y nada, no, eso para qué más despedidas. Hasta luego, nos vemos. Chao, Santi, chao, Sergio, gracias, Adiós, hermano. nos vemos. Buenas tardes. En la emisora Centenario, Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. También presentes en YouTube. Conduce Harold Cárdenas y Sergio Lizarazo. Control Master Omar Montoya. Productor Julián Espinel. Coordinador audiovisual Alex Alejo. Dirección general Andrea Mazuera Ayala. Universidad Libre. 102 años educando en libertad para la justicia y la paz.